Estamos de vuelta, amables televidentes, en este espacio Una mirada crítica sobre Guatemala a cargo de Avanzo. Estamos hablando de amnistía, genocidio en el contexto del caso contra los generales Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez. Y para hablar de este tema que resulta muy importante para el país y muy importante para que todos nosotros, ciudadanos y ciudadanas, lo entendamos y lo podamos entonces discutir a fondo, nos acompañan para lograrlo Helen Mack y Jorge Santos. En este tercer bloque queremos retomar algo que quedaba pendiente en el bloque anterior. Tiene que ver con el tema de la justicia transicional. Jorge Santos nos explicaba de la justicia transicional, qué es lo que busca. Es un momento en el que la sociedad aspira a la verdad, aspira a la justicia, aspira a la reparación, para luego dar el paso a un sistema confiable en el que la sociedad pueda entonces desarrollarse en un clima de paz, asegurando, ojalá, que los asuntos que se dieron en el pasado, las graves violaciones a los derechos humanos, no se repitan. Pero mirábamos con mucha preocupación, Helen, que no parecíamos estar transitando realmente. ¿Cómo ves tú eso? Tú me decías, a un país le dan 10 años para lograr la transición. Pues sí, uno nunca puede decir cuántos años dura una transición, pero viéndolo en temas de cooperación, por supuesto que la cooperación se queda 10 años después de firmada la paz, y se espera que, como hay una voluntad política, como hay los deseos de que el país salga adelante, justo el tema de la transición es como para ir aliviando, porque no puedes cerrar totalmente las heridas, y todos estos temas siguen siendo una deuda al día de hoy. Estos temas siguen siendo una deuda pendiente, y sigue siendo una deuda pendiente porque la transición no se da en estos momentos en materia de violaciones de derechos humanos simple y sencillamente porque es un estado patronal, vuelvo a decir, en donde aunque la ley esté a favor nuestra, no la van a hacer. Entonces la discusión jurídica de lo que es una amnistía, de lo que es una justicia transicional, viene siendo... Es importante discutirla, pero ya sabemos cuál va a ser el resultado porque el patrón no quiere que eso se dé, así se esté retorciendo la ley. Entonces, todo ese tema de la seguridad jurídica y la certeza jurídica de lo que debe de ser, porque se le han invertido no millones, billones de dólares al sistema judicial, de repente no te empieza a funcionar porque no es funcional para ese estado patronal. Entonces, ¿de qué transición estamos hablando? Entonces, hay una transición para lo que yo quiero, pero para los temas que yo no quiero, nunca va a haber transición. Entonces, yo te hablaba como en el caso colombiano, por ejemplo, en medio de un conflicto, hay incluso avances. No es porque esté lo mejor, la situación de derechos humanos en Colombia mejor que la de Guatemala, sino que, pero por lo menos han entendido la importancia de reconocer en materia de justicia transicional a las víctimas. Aquí todavía quieren mantenerlas invisibles. Entonces, vuelvo a decir, ¿cuál es la intención de querer hablar de reconciliación cuando ni siquiera te reconocen a ti como otro ser humano? ¿Verdad? Que yo también soy un ciudadano que tengo derechos y que tengo deberes. Aquí no estamos pasando por eso, por esa mentalidad patronal del Estado que existe, ¿verdad? Y bueno, todo lo demás. Entonces, yo sí te diría que justicia transicional o todo lo que tiene que ver con materia de derechos humanos, lo que ellos siguen haciendo es la teoría de Goebbels, ¿verdad? Que voy a seguir repitiendo la mentira, imponiendo una mentira o una historia falsa, y por eso el famoso revisionismo que le quieren hacer a la historia, aunque vos tengas pruebas fehacientes de que eso no ocurrió, pero como el Estado patronal dice eso no ocurrió, ya vas a estar diciendo que no ocurrió, y muchas personas que no les interesa, desafortunadamente, por la empatía o por la apatía, o porque, otra vez hablando de las estrategias de temor, no me quiero meter al lío, mejor ni investigo, y entonces ya ni hago nada, se va introduciendo esta mentira, ¿verdad? Que no es ni siquiera, que va muy alejado de lo que es la justicia transicional, que lo que se pretende es la búsqueda de la verdad, y la búsqueda de la verdad no es por el berrinche, sino que simple y sencillamente es una forma igualmente de ir sanando tus demonios y de lo que a ti te sucedió. El estar en un tribunal jugando las reglas del juego y tener el espacio de verte a vos de igual a igual, porque todos somos iguales ante la ley, de qué fue lo que nos sucedió, es bien importante. Y eso, porque eso es lo que te permite salir adelante. Entonces,
Si eso, ni siquiera esas condiciones se dan, ¿cómo podemos hablar de una transición a una, yo ni siquiera diría, ni siquiera la democracia? ¿Verdad? Quieren mantenerse revestidos nuevamente de que sí, estamos en el concierto internacional, pues solamente para lo que me interesa, en todo lo demás, fuera. El estado esquizofrénico, el estado patronal, el estado que vos querrás decirle, ¿verdad? Pero no es un estado realmente que está al servicio de los guatemaltecos. Lo hemos vivido, lo seguimos viviendo, y las causas del conflicto que generaron el conflicto siguen estando presentes. Es doloroso oír esto, Jorge. Yo siento que es lo que nos está sucediendo. No estamos tan lejos del momento de la firma de la paz, y sin embargo estamos en una situación en la que podemos decir cosas como las que Helen ha dicho. Yo tengo algo que me llama la atención sobre esta idea de un Estado que es patronal, que es un poco el Estado finca, ¿verdad?, que a veces se dice, o el orden finca. En un sentido, a esa élite económica no le convendría tener un Estado que niega a más de la mitad de su población, mucho más de la mitad de su población. No le convendría tener a un país que no logra ir adelante y ver el futuro. Yo creo que lo que sucede es que es funcional para ellos. Entonces, digamos, es un Estado que fue construido para generar privilegios. Y esos privilegios exclusivos para ellos creo que se siguen refuncionalizando a la luz de lo que va ocurriendo también en el mundo, ¿verdad? Y hoy vemos efectivamente cómo el modelo de desarrollo no ha cambiado, no se ha transformado, pero se ha ido reformando para seguir generando ese estado de privilegios que fue creado pues prácticamente desde la época colonial. Pero uno puede ejemplificar ese estado patronal muy perfectamente bien en este proceso de juicio por genocidio. Uno ve que el 10 de mayo se sentencia por el delito de genocidio a Efraín Ríos Montt, que el CACIF se declara en sesión permanente después de la resolución condenando a Efraín Ríos Montt, y declara que no saldrá de la sesión permanente hasta el momento en que esa resolución sea anulada. 10 días después, la Corte de Constitucionalidad, 3 magistrados puntualmente, asestan un golpe a esa resolución que prácticamente pareciera que se generó no en la propia Corte de Constitucionalidad, sino se generó efectivamente en ese espacio de poder económico. Y hoy vemos nuevamente cómo 5 de 7 magistrados vuelven nuevamente a generar una estrategia apegada a los lineamientos de ese poder económico. Entonces, el mensaje terrible y grave que está mandando el sistema de justicia en general a la ciudadanía es: si usted tiene poder, si usted tiene plata, usted puede acceder a la justicia. Si no, usted siga estando en las mismas circunstancias que históricamente ha estado. ¿Cuál es el riesgo para el presente, digamos, de este mensaje poderoso que se le envía a la ciudadanía? No importa la procedencia del capital, pero la justicia se puede comprar y se puede ordenar a la medida, cual un traje en un sastre, ¿verdad? A la medida para que beneficie efectivamente mis intereses. Entonces hoy, con los graves problemas que tenemos en el presente de criminalidad, de redes internacionales de criminalidad, de trata de personas, de narcotráfico y las ganancias que estos negocios transnacionales generan, pues uno pudiera evidenciar que eso que intenta ocultar y generar impunidad para el pasado nos va a afectar como sociedad terriblemente en el presente, en tanto que el precedente que se está sentando es: la justicia es accesible para quien puede comprar la justicia. Y ese es ese estado patronal en donde el capital es el que domina y no efectivamente el sistema de justicia, que es el que al final de cuentas debiese estar prevaleciendo. O sea, Helen, que estamos en el periodo, digámoslo así, de la transición, de la justicia transicional, en el que no se está dando la transición, y además se agrega un elemento nuevo que Jorge nos acaba de poner, que es la criminalidad actual. Entonces estamos no solo no resolviendo los problemas del pasado, sino tampoco con capacidad de resolver
los del presente. Sí, es un Estado que es contradictorio, ¿verdad? Tiene todas sus contradicciones y ahí es donde el sector económico se encuentra con una contradicción, porque yo necesito certeza jurídica para mis inversiones, pero no te puedo garantizar la certeza jurídica porque es muy variable. Toda la inversión que se hizo en esta transición es precisamente para fortalecer la institucionalidad del Estado. Entonces, cuando tú tienes esos vacíos, ¿quiénes las aprovechan? Otros, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo. Entonces, yo creo que no vale ser tan negativos, ¿verdad? Pero nuevamente, no puede decir no han habido avances, pero los pocos avances han costado, yo te diría, a base de mucho desgaste de los propios ciudadanos cuando el Estado es el responsable. Entonces, al día de hoy, ¿por qué es importante la justicia transicional y movernos? ¿O por qué es importante terminar con la impunidad? Es porque tendríamos que hacer valer el derecho esto de que todos somos iguales ante la ley, que hay un Estado que debe de ayudarte por lo menos, ¿no? A darte pues esas condiciones mínimas para que eso sea una realidad y realmente estar a la altura del resto de los estados del mundo, ¿verdad? Es a veces muy triste cuando a Guatemala nos catalogan pues prácticamente como Haití, ¿verdad? Entonces, nuevamente, estas élites hacen que existan algunas funciones que medio te funcionen para lo que les es conveniente, para no llegar al grado de Haití y decir es un estado fallido. Pero hay ahora hay una serie de estudios, ¿verdad?, de cómo la poca institucionalidad o la debilidad de la institucionalidad es lo que permea y vulnera a que otros intereses, como es el crimen organizado, es el que se aproveche de ese, dijéramos, de ese vacío que deja el Estado o de esa falta de certeza que te puede dar hacia dónde tenemos que ir, tanto en las políticas como en la justicia y en la seguridad. Sí, yo tal vez quisiera, Jorge, en esta última parte de este segmento, tal vez reflexionar un poco en algo que Helen comenzó a decir, ¿verdad? Estamos viendo el panorama como muy negativo, ¿verdad? Nosotros hemos visto en el caso específico de Ríos Montt que se está pensando ir a una instancia internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo quisiera así brevemente preguntarte, ¿esta búsqueda también de posibilidades afuera del sistema en Guatemala ayudan en la justicia transicional? Sin lugar a dudas, y yo digamos aquí quisiera hacer un reconocimiento a más de 30 años de búsqueda de justicia de las víctimas y sus familiares. Es decir, no puede haber mensaje más esperanzador que los pueblos movilizándose efectivamente para acceder a la construcción no solo de posibilidades de justicia, sino la construcción de un Estado diferente a partir de sus demandas y sus luchas. Yo creo que cuando se agotan las instancias internas, efectivamente salir a buscar justicia en el ámbito internacional es no solo válido, sino correcto, porque al final de cuentas es una especie como de círculo en donde uno lo que pretende es que en el ámbito interamericano se gesten las recomendaciones y las obligaciones que el Estado de guatemalteco debe de acatar en materia de justicia. Es decir, ojalá y no tuviéramos que llegar a ese ámbito, ¿verdad? Pero estamos evidenciando un panorama que prácticamente le está diciendo a las víctimas, no, usted a pesar de haber ganado y haber presentado las pruebas contundentes del delito, se le va a negar la justicia y por lo tanto hay que salir al ámbito internacional que sin lugar a dudas redundará en una serie de obligaciones que el Estado guatemalteco tendrá que acatar si está en ese marco efectivamente del Concierto de las Naciones. Y ahí hay quienes ya están haciendo los llamados. La Federación Internacional de Derechos Humanos le ha sugerido al Parlamento Europeo que no ratifique el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Centroamérica en el caso específico de Guatemala, porque es un Estado que atenta en contra de la certeza jurídica, más aún en graves delitos en contra de la humanidad. Entonces ese pudiese ser tal vez un golpe que en el marco del bolsillo de la élite económica de este país fuerce efectivamente a sentar las bases para procesos de reconocimiento de los hechos, atravesar por el proceso de justicia y el resarcimiento a las víctimas.
Muchas gracias, Jorge. Con estas palabras de Jorge Santos vamos a ir a un corte y regresamos entonces en breve para nuestro último segmento de este muy importante tema para nuestro país.